El yo. Nada poseemos en el mundo porque el azar puede quitárnoslo todo, salvo el poder de decir yo. Eso es lo que hay que entregar a Dios, o sea, destruir. No hay en absoluto ningún otro acto libre que se nos esté permitido, salvo el de la destrucción del yo. Ofrenda. No se puede ofrecer otra cosa más que el yo, y cuanto denominamos ofrenda no es más que una etiqueta puesta a un desquite del yo. Nada en el mundo puede quitarnos el poder de decir yo, nada, salvo la desgracia extrema. Nada hay peor que la extrema desgracia que desde fuera destruye el yo, puesto que luego resulta ya imposible destruírselo uno mismo. ¿Qué les ocurre a aquellos cuyo yo ha sido destruido desde fuera por la desgracia? Solo cabe imaginar para ellos un anonadamiento en términos de concepción atea o materialista. Que hayan perdido su yo no significa que carezcan de egoísmo. Al contrario, aunque ciertamente así ocurre en algunas ocasiones cuando se produce una lealtad canina, en otras, en cambio, el ser queda reducido a un egoísmo desnudo, vegetativo. Un egoísmo sin yo. A poco que se haya comenzado el proceso de destrucción del yo, es posible impedir que una desgracia dañe, porque no se destruye el yo por la presión exterior sin pasar por una rebelión extrema. Si se resiste a una rebelión así, por amor a Dios, entonces la destrucción del yo no se produce desde fuera, sino desde dentro. Dolor redentor. Cuando un ser humano se halla en un estado de perfección, cuando ha destruido completamente en sí mismo su yo mediante el auxilio de la gracia y cae en un grado de desgracia igual a la que al que le correspondiera la destrucción de su yo desde el exterior, aparece entonces la plenitud de la cruz. La desgracia no puede ya destruir en él su yo, porque su yo no existe ya al haber desaparecido por completo y haber dejado su sitio a Dios. Pero la desgracia produce un efecto equivalente en el plano de la perfección al de la destrucción exterior del yo. Produce la ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es esa ausencia de Dios producida por la extrema desgracia en el alma perfecta? ¿Qué valor es ese al que se halla ligada y al cual llaman dolor redentor? Dolor redentor es el dolor por el cual el padecimiento posee la plenitud del ser en la medida siempre en que puede recibirlo. Mediante el dolor redentor, Dios se halla presente en el padecimiento extremo, pues la ausencia de Dios es el modo de presencia divina que corresponde al padecimiento. La ausencia sentida. Quien no tiene a Dios en sí mismo no puede sentir su ausencia. Es la pureza, la perfección, la plenitud, el abismo del padecimiento, mientras que el infierno es un falso abismo. El infierno es superficial. El infierno es una nada que tiene la pretensión y produce la ilusión de que existe. La destrucción meramente exterior del yo es dolor casi infernal. La destrucción exterior a la que el alma se asocia por amor es dolor expiatorio. La producción de ausencia de Dios en el alma completamente vaciada de sí misma por amor es dolor redentor. En la desgracia, el instinto vital siguió a los erradicados apegos y ahora se agarra ciegamente a todo cuanto puede servirle de apoyo, como se agarra una planta con sus zarcilios. La gratitud, salvo en su forma baja, y la justicia no se conciben en tal estado. Esclavitud. No existe ya la cantidad complementaria de energía que sirve de apoyo al libre albedrío, por medio de la cual toma el hombre distancia. Bajo ese aspecto, la desgracia es horrible, como lo es siempre la vida al descubierto, como un muñón, como el pulgar de los insectos. La vida sin forma, el único apego es sobrevivir. Ahí es donde comienza la extrema desgracia, cuando todos los apegos se sustituyen por el de sobrevivir. Este apego queda entonces al descubierto, sin otro objeto que el mismo infierno.
En virtud de ese mecanismo, a los desgraciados nada les parece tan dulce como la vida, aun cuando su vida no sea en absoluto preferible a la muerte. En una situación así, aceptar la muerte constituye un desapego total, cuasi infierno en la tierra, el desarraigo extremo en la desgracia. Por lo común, la injusticia humana fabrica no mártires, sino cuasi réprobos. Los seres caídos en el cuasi infierno son como el hombre expoliado y herido por los ladrones. Han perdido el ropaje de su carácter. El mayor sufrimiento, el que deja raíces subsistiendo, todavía se halla a una distancia infinita del cuasi infierno. Cuando se presta servicio a seres así de desarraigados y se reciben a cambio malos modos, ingratitud y traición, se está padeciendo simplemente una leve parte de su desgracia. Tenemos el deber de exponernos a ello hasta un cierto punto, igual que tenemos el poder de exponernos a la desgracia. Cuando esto ocurra, debe soportarse como se soporta la desgracia, sin achacarlo a personas determinadas, porque eso no es atribuirle a nadie. Hay algo impersonal en la desgracia cuasi infernal, igual que en la perfección. Nada se puede hacer por aquellos cuyo yo ha muerto, absolutamente nada. Pero nunca se sabe si en un determinado ser humano el yo está totalmente muerto o solo desvanecido. Si no está totalmente muerto, el amor puede reanimarlo como con una inyección, pero solo el amor completamente puro, sin el menor rastro de condescendencia, porque el menor viso de desprecio lo precipita hacia la muerte. Cuando el yo queda herido desde fuera, tiene al principio la rebelión más extrema, la más amarga, como un animal que se resiste. Mas no bien el yo está medio muerto, desea ser rematado y se deja conducir hasta el desvanecimiento. Si un toque de amor lo despierta, entonces aparece un dolor extremo que produce ira y a veces odio contra quien lo ha provocado. De ahí las aparentemente inexplicables reacciones de venganza en contra de su benefactor por parte de estos seres caídos. También puede ocurrir que no sea puro el amor del benefactor. Entonces, al recibir inmediatamente el yo despertado por el amor una nueva herida de desprecio, surge el odio más amargo, un odio legítimo. En cambio, aquel cuyo yo está completamente muerto no se inmuta en modo alguno por el amor que se le testimonia. Se deja ser como los perros y los gatos que reciben alimento, calor y caricias, y como ellos se halla ávido de recibir lo más posible, según qué casos se ata como un perro o se deja hacer como un gato, con una especie de indiferencia. Bebe sin el menor escrúpulo toda la energía de quien quiera que se ocupe de él. Por desgracia, cualquier obra de caridad corre el riesgo de tener como clientes a una mayoría de gente sin escrúpulos, o sobre todo de seres a los que se les mató el yo. Al yo se le mata tanto más rápidamente cuanto más débil tiene el carácter quien sufre la desgracia, más exactamente la desgracia extrema. La desgracia destructora del yo se sitúa más o menos lejos según el temple del carácter, y cuanto más lejos se sitúa, más fuerte dicen que es el carácter. El hallarse más o menos alejado de ese extremo es posiblemente algo innato, como la facilidad para las matemáticas, y quien sin tener fe ninguna se siente orgulloso de haber mantenido una gran entereza en circunstancias difíciles, y quien sin tener fe ninguna se siente orgulloso de haber mantenido una gran entereza en circunstancias difíciles, no tiene mejor juicio que el adolescente que se enorgullece de que se le dan bien las matemáticas. Quien cree en Dios corre el peligro de caer en un espejismo aún mayor, es decir, en atribuir a la gracia lo que es simplemente un efecto de naturaleza esencialmente mecánica. La angustia de la desgracia extrema es la destrucción exterior del yo. Arnulfo, Fedra, Licaón.
Hay razón para postrarse de rodillas, suplicando, rebajándose, cuando a punto de abatirse, la muerte violenta ha de matar por fuera el yo antes incluso de que se destruya la vida. Hasta Níobe, la de hermosos cabellos, pensó en comer, sublime como el espacio en los frescos del Giotto, una humillación que obliga a renunciar incluso a la desesperación. El pecado en mí, dice yo soy todo, pero ese yo de ahí es Dios y no es un yo. El padecimiento marca la diferencia, impidiendo que Dios sea equivalente a todo. Es mi miseria la que hace que yo sea yo. Es la miseria del universo la que en cierto sentido hace que Dios sea yo, es decir, una persona. Los fariseos eran gente que contaba con su propia fuerza para ser virtuosa. La humildad consiste en saber que en lo que se denomina yo no hay ninguna fuente de energía que permita elevarse. Todo cuanto en mí es valioso procede, sin excepción, de más allá de mí y viene no como don, sino como préstamo que debe ser renovado sin cesar. Todo cuanto existe en mí sin excepción carece absolutamente de valor, y todo lo que me apropio de esos dones llegados de otras partes pasa inmediatamente a carecer de valor. La perfecta alegría excluye el sentimiento mismo de alegría, porque en el alma colmada por el objeto ningún rincón queda disponible para decir yo. Uno no se imagina alegrías como esas cuando se hallan ausentes, además de que falta motivación para buscarlas.